Buenas. Cuando trabajamos con las bases de datos, especialmente pues ya con lo que es SQL, nosotros vamos a tener que definir en qué tipo de datos vamos a guardar la información que nos soliciten que nuestra base de datos pues almacene. Es entonces cuando tenemos que tocar el tema de los tipos de datos. Así como en los lenguajes de programación de tipado fuerte, nosotros tenemos que declarar el tipo de dato previamente antes de definir la variable. Acá también ocurre lo mismo. Digamos que yo tengo una tabla de productos y esa tabla de productos pues tiene los campos de ID, nombre, precio, inventario. Tiene esos campos, ¿sí? Digamos que aquí tengo la tabla, por acá tengo el ID, tengo el nombre, tengo el precio y tengo el inventario. Cada uno de ellos tiene un tipo de dato asociado. El ID por lo general siempre pues es un valor numérico, o sea, siempre va a ser numérico. El nombre por lo general pues es texto, es un texto. Y el precio pues debe de ser un tipo de dato que pueda almacenar coma flotante. Por ejemplo, yo puedo tener un precio de 2050.99. ¿Sí? Eso puede ser un precio. Entonces, debo de tener un tipo de dato que soporte guardar estos tipos de datos numéricos con coma flotante. Lo mismo ocurre para los inventarios, pues esto por lo general siempre va a ser un valor entero, numérico. Entonces, por ejemplo, aquí yo guardaré, no sé, hay un inventario 30 unidades de un producto en particular. Entonces, fíjense de que los datos o los atributos que yo voy a guardar en mi tabla deben de tener asociado un tipo de dato. Ese tipo de dato, entonces, nosotros podemos encontrar tres grandes grupos en SQL. Encontramos entonces los tipos de datos numéricos. Aquí encontramos bit, tgin, smalling, int, begin. Cada uno de ellos tiene una descripción y nos indica cuánto puede almacenar. También encontramos los tipos de datos cadenas o textos. Estos también pues nos permiten, o más bien nos permiten guardar textos, caracteres en nuestros atributos definidos en nuestra tabla. Entonces encontramos los char, varchar, text, image. Cada uno de ellos tiene unas características en donde se define hasta cuánto pueden ellos almacenar, cuál es su longitud máxima. Por ejemplo, el varchar, que es el que normalmente nosotros utilizamos para guardar texto, tiene una longitud máxima de 8000 caracteres. ¿Qué significa esto? Que si yo guardo un texto en un atributo que definí como varchar y ese texto tiene 8001 caracteres, entonces me va a arrojar un error. Me va a decir de que este, ese campo asociado a ese tipo de dato de varchar no puede guardar 8001 caracteres. Solamente puede guardar 8000. También acá encontramos los tipos de datos fecha y hora. Estos básicamente nos sirven a nosotros para guardar todo lo relacionado a las fechas. Normalmente nosotros en nuestra base de datos tenemos que almacenar fechas, hora, etcétera. Entonces existe el datetime, el datetime 2, el date, el time. Esto, este solamente guarda año, mes, día. Este guarda solamente hora, minutos, segundos, mientras que el datetime guarda la hora, guarda la fecha, ¿cierto? Y los minutos. Entonces, esos son los tipos de datos que nosotros encontramos en SQL. Claro, habrán motores que soporten otros tipos de datos y eso es lo que los hace pues particular. Eso es lo que los diferencia de los otros motores de bases de datos. Por ejemplo, MySQL tiene unos tipos de datos definidos diferentes a Postgres y lo mismo Postgres tiene unos tipos de datos definidos diferentes a MySQL.
también, pues si lo comparamos con Oracle o con SQL Server. Entonces, todo depende del motor de base de datos, pero por lo general son estos que yo les menciono acá. A partir de estos se extienden otros tipos de datos mucho más particulares dependiendo del motor que nosotros estemos utilizando.